Noche, Mansión Tosaka. A Tokiomi Tosaka le gustaba considerarse un hombre lógico. Como mago muy respetado, siempre abordó un problema, ya fuera mágico, personal o académico, con lógica, mirándolo desde todos los puntos, considerando cada alternativa y actuando sobre el mejor curso de acción. De vez en cuando, algún sentimiento emocional jugaba un papel en ello, pero trataba de evitarlo tanto como fuera posible. Cada vez que lo hacía, las cosas empezaban a arder. Entonces, cuando el problema podría resumirse en la pregunta de cómo trato adecuadamente con 5 sirvientes, 2 de los cuales son mis aliados, luchando entre sí en un combate a muerte a 3 bandas donde 4 de ellos, un rey sumerio con un mundo de armas, un mago enseñado por un dragón que puede escupir fuego y rayos, un emperador pirata que podría destruir un edificio estornudando y un ninja enmascarado que aparentemente puede convertir su cuerpo en intangible y es un cyborg. Se han unido todos contra el quinto, que resulta ser un vampiro todopoderoso inmortal que lleva un arma, y están destruyendo mi hogar en el proceso. Después de considerar cuidadosamente todas sus opciones en el espacio de 3 segundos, llegó a una conclusión perfectamente lógica. Mantente fuera del camino y reza para que no demuelan por completo todo el lugar. Y también desalojar personalmente el local, por si acaso lo hacen. Es por eso que Tokiomi se encontró sin aliento y apoyado en su bastón fuera de la mansión, después de haber salido corriendo de su casa justo antes de que esos 5 sirvientes lo hicieran. La actividad física y el estado físico nunca fueron una prioridad en su lista de cosas importantes que hacer, por lo que incluso esa carrera corta le había quitado mucho. Tal vez debería agregar cardio a mi lista de tareas pendientes. Tomando un momento para recuperar el aliento, se volvió para mirar hacia la mansión. Sorprendentemente, parecía estar bien. Oh, espera, ahí va el techo. Realmente necesito ver sobre la póliza de seguro de la mansión, Tokiomi Tosaka. Sorprendido por el sonido de alguien llamándolo por su nombre, se giró para ser recibido por la visión de Laurel Mallory, que estaba a punto de recuperar el aliento, aparentemente habiendo tomado la misma decisión táctica que él. Tokiomi agarró su bastón con firmeza. Aunque el código místico de Kainet estaba más o menos fuera de combate, todavía tenía otras hechicerías a su entera disposición. Aún así, si Kainet hubiera querido, podría haberlo atacado sin haberlo visto. El hecho de que no lo hiciera sugería que no estaba interesado en una pelea. ¿Qué es lo que quieres? Kainet lo miró a los ojos. Es obvio que Avenger representa la mayor amenaza aquí. Deseo proponer un alto el fuego temporal hasta que muera. Contundente y directo. Había estado esperando algo un poco elocuente del mago rubio, pero eran tiempos desesperados. Por lo tanto, se necesitaba una respuesta igualmente contundente y directa. Muy bien. Pero creo que nuestros siervos ya han tomado ese asunto en sus propias manos. No llegó más lejos cuando toda la mansión explotó. Tokiomi se quedó boquiabierto sin vergüenza ante el sitio, mientras que Kainet agregó su propia opinión a la mezcla. Sí, porque una casa destruida es claramente una señal de que están haciendo un gran progreso. Esto es una mierda. Juro que esto es definitivamente karma por destruir la mansión Matou. Tokiomi se enfureció mentalmente. Tenía la sensación de que Zouken, donde quiera que estuviera, se estaba divirtiendo mucho con esto. En algún otro lugar de Fuyuki, esto sí que es ironía. Zouken se rió para sí mismo mientras su gusano familiar le mostraba la destrucción de la mansión en todo su esplendor. Casi valió la pena volar en pedazos para ver eso. De vuelta en la mansión, justo antes de explotar, Avenger fue enviado volando de regreso por otro golpe potenciado de Gura Gura no Mi de Lancer, quien lo siguió con un segundo para mantenerlo en movimiento. Archer inmediatamente tomó eso como su señal, disparando 20 armas sagradas directamente hacia él desde la dirección opuesta, cancelando efectivamente su impulso hacia adelante. Avenger se estremeció cuando las cuchillas inmediatamente se pusieron a trabajar para purificarlo, quemando su piel y órganos internos con su toque. Sin embargo, aún no habían terminado. De la nada, Assassin apareció del suelo debajo de él como una especie de topo y le disparó en la cara con ese molesto cañón de brazo, enviándolo volando hacia arriba. Caster saltó en el aire sobre él, recogiendo relámpagos en su mano izquierda y fuego en su derecha para el gran final. ¡Ay mierda! Llama brillante del dragón de la llama del rayo. Caster rugió antes de aplastarlos. El contacto de las dos magias los hizo perder el control, e hicieron lo que hacen dos hechizos extremadamente poderosos cuando están descontrolados e incapaces de dominar al otro. Hicieron una explosión extremadamente grande y chispeante con él, Avenger, en el epicentro. Antes de que terminara la explosión, Lancer ya se estaba moviendo.
Cuando terminó, golpeó con su puño la masa quemada y casi irreconocible que era Avenger y liberó su poder a través de ella. El golpe resultante dirigido a Avenger habría reducido una pirámide a escombros, e hizo que el cráter causado por Caster fuera aún más grande, incluso creando una fisura masiva en el suelo que se extendió desde el cráter por toda la habitación. El golpe logró destrozar a Avenger desde el punto de impacto, su pecho, y destrozó todos los huesos de su cuerpo mientras prácticamente desintegraba los huesos en el centro del golpe. En este punto, Avenger perdió algunos dientes y su paciencia. Invocó a sus familiares de su sangre, haciendo que 4 perros negros atacaran a Lancer de la misma manera que lo hicieron con ese falso sirviente de hace varias noches mientras transformaba su cuerpo de carne y hueso a una forma más intangible. Por supuesto, Lancer no era un gran pescador. Blandiendo su bastón de Vicento, empaló a uno de ellos en él, antes de hacer estallar a los otros 3 con sus ondas de choque. Sin embargo, fue tiempo suficiente para que Avenger terminara de transformarse. Se convirtió en una masa de sombras, golpeando a Lancer con espadas hechas de dichas sombras y sacando sangre de su pecho y brazos. Rápidamente salió del cráter, solo para ver a Caster, extrañamente sin el relámpago presente alrededor de su cuerpo, preparando otro disparo. El dragón de fuego, Roar. Con eso, las llamas salieron de la boca de Caster, lo que Avenger contrarrestó con su propio poder. Por un breve momento, el fuego y la sombra lucharon entre sí antes de que Avenger se tragara las llamas de Caster y se moviera para agarrarlo. Sin embargo, para sorpresa de ambos, fue Archer quien acudió en ayuda de Caster, cortando el zarcillo de sombra de Avenger con una especie de espada sagrada. Assassin entonces saltó entre ellos, con las manos extendidas frente a él como si les estuviera exigiendo que se detuvieran. Avenger no se dio cuenta de la importancia del gesto, pero Archer sí. Rápidamente, el sirviente dorado se rodeó a sí mismo y, a regañadientes, a Caster y Lancer, que acababan de salir del cráter, con un escudo defensivo, justo antes de que Assassin llamara al siguiente ataque. Shinra Tensei, subyugación celestial del dios omnipresente. Y entonces toda la habitación explotó. Con Ryder y Saber, junto con sus maestros, llegaron a la mansión en ese mismo momento. Todos tardaron un segundo en quedarse boquiabiertos ante la destrucción. Lo que les sorprendió no fue la explosión en sí, sino cómo apareció. No había humo ni fuego. La explosión literalmente parecía como si el aire dentro del lugar se expandiera tan rápidamente y con tanta fuerza que lo hizo estallar. Sin embargo, fueron los Euans los que se recuperaron primero. Irisbiel, quédate atrás. Saber gritó mientras abría la puerta del auto y saltaba, su armadura brillaba en la existencia. Maestro, quédate con el maestro de Saber. Dijo Ryder mientras arrojaba, suavemente, agua verde del carro junto al Mercedes antes de ordenar a sus bueyes que siguieran a dicho sirviente. Los dos cruzaron la calle hacia las ruinas de la mansión en un instante, listos para cualquier cosa. Aún así, el espectáculo que contemplaron les hizo detenerse un momento. Lo que parecía ser una bola de luz estaba apagada en la esquina, que comenzó a desvanecerse y reveló la visión de Archer, Caster y Lancer, vivos e ilesos, al menos por la explosión. Assassin estaba de pie en el centro de la habitación con los brazos aún extendidos, lo que honestamente se veía bastante ridículo, y Avenger no se veía por ningún lado. A menos que uno tomara lo que parecían ser masas oscuras de cosas e imaginaba que era parte de su cuerpo, entonces en realidad estaba en todas partes para ser visto. Bueno, Assassin sonaba avergonzado mientras miraba a su alrededor. Tal vez puse demasiada potencia en ese tiro. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Saber mientras miraba a su alrededor. Oh, oye, Saber, dijo alegremente Caster mientras la saludaba con la mano. Estábamos a punto de matarnos entre nosotros. Entonces decidimos matar primero a Avenger antes de que nos matara a todos. Sí, y hablando de eso, comenzó Archer antes de blandir la espada que aún tenía en la mano directamente hacia él. Terminemos esto. Correcto. Caster alzó las manos, agarrando la espada para evitar que le partiera el cráneo en dos. Lancer inmediatamente blandió su propia arma contra Archer, quien soltó su espada y apenas logró agacharse bajo el golpe. Assassin se unió de inmediato, cambiando un brazo a la forma de cañón mientras disparaba a Lancer lejos de Archer, luego invocó una vara de chakra para desviar el ataque de Saber. Entrecerró los ojos. Todavía tenemos cuentas pendientes, Assassin. Sonrió debajo de su máscara. No lo haría de otra manera, rey de caballeros. Con eso, su brazo volvió a la normalidad y luego apareció la deformación familiar del agujero de su máscara.
Sin embargo, esta vez, no desapareció en él, sino que dejó que algo emergiera de él. El objeto en cuestión era un abanico ancho con un tinte púrpura y un borde negro y un diseño de tomoe, y tenía un mando largo con vendajes envueltos alrededor de la base, además de tener una cadena larga unida a él. Dicha cadena parecía envolverse alrededor del brazo derecho. El conocimiento de Seiber del Grial la puso al tanto. ¿Un Gunbai?, preguntó, desconcertada por la elección. Tal artículo era principalmente para uso ceremonial y, en el mejor de los casos, era utilizado por los oficiales samuráis para comunicarse con sus tropas. Es cierto que este parecía ser de una marca mucho más alta que los tradicionales de madera, pero aún así, no era lo que ella esperaba que él usara. Sí. No es el arma más tradicional, pero me ha servido bien en combate, respondió Assassin mientras asumía una postura de combate. ¿Empezamos? Seiber dejó que sus acciones hablaran por ella, cargando directamente contra él. Su espada chocó con su abanico de guerra y, para su sorpresa, se mantuvo fuerte y firme. Trajo su espada de vuelta para otro golpe, y Assassin aprovechó el momento para invocar otra vara negra y se abalanzó sobre ella. Sus armas chocaron, y Assassin estaba secretamente feliz de ver que sus varas aún se mantenían firmes. Los dos comenzaron a blandir sus armas el uno contra el otro, y estaban en un punto muerto. Mientras que Seiber era superior a Assassin en técnica y habilidad y logró desviar y esquivar todos sus ataques, Assassin tenía la ventaja en el Gunbai como escudo y su intangibilidad hacía que cualquiera de los golpes de Seiber que lo hiciera fuera ineficaz. Al menos hasta que cierto tren de carga llamado Lancer rompió su Gunbai y lo envió volando. Muy bien, eso me está empezando a cabrear. Fue su único pensamiento mientras volvía a ponerse de pie. Seiber miró a Lancer, molesto por su interferencia. No te pedía ayuda, Lancer, por muy útil que fuera. Cuida tu boca, mocoso. Los ojos de Seiber se entrecerraron al oír la palabra. Primero estaba peleando con él. Gente, los interrumpió Assassin con su voz tonta, haciendo que lo miraran. Te aseguro que no hay necesidad de pelear por mí. ¿No podemos tratar esto como agua bajo el puente y ser amigos? Ambos se limitaron a levantar sus armas. El primero en llegar, el primero en ser atendido. Bien por mí. ¡Ay, vamos! Sin embargo, antes de que tomaran esa decisión, una voz familiar los detuvo en seco. En ese momento, todos sintieron que una emoción familiar e inoportuna dominó brevemente sus emociones. ¡Basta! Quédate quieto, lagarto. Archer rugió mientras bajaba su nueva espada sobre Caster una vez más, quien esquivó y golpeó con su puño directamente en su estómago. «Chúpatela, Roldie». El sirviente de cabello rosado gritó cuando su golpe conectó. Lo que Caster obtuvo fue el puño blindado de Archer en sus entrañas, ya que la armadura una vez más protegió al Servant rubio. El golpe hizo retroceder un poco a Caster, que fue todo el tiempo que Archer necesitó para disparar varios proyectiles más. Caster logró esquivar todos menos uno, que le cortó el brazo, aunque no profundamente. «Maldita sea». Caster pensó para sí mismo mientras apretaba los dientes. Había agotado lo último de su modo dragón de llamas relámpago en su penúltimo ataque contra Avenger. No podía volver a activarse tan pronto sin agotar sus reservas de prana hasta el punto de que no podría luchar después de que terminara. Sin el aumento de velocidad que trajo o Lancer ayudando a desviar parte del fuego, estaba en una seria desventaja contra Archer. Sintiendo una oportunidad, Archer intentó capitalizarla enterrando a Caster en una masa de acero. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, fue interrumpido por, mugiendo. Giró la cabeza, justo a tiempo para ver a los bueyes de la rueda Gordius levantar sus cascos para aplastarlo. Sin dudarlo un instante, levantó otro escudo. Desafortunadamente para él, no fue lo suficientemente rápido. El noble fantasma de Raider lo golpeó como un tren, rompiendo su barrera y haciéndolo caer. La única razón por la que no se redujo a pasta bajo las ruedas fue el hecho de que el escudo absorbió parte del ataque y su ruptura logró sacarlo de la línea de fuego directa. Aún así, Archer sintió que acababa de pasar por encima de un elefante que le quitaba peso extra con cada paso. Caster se sorprendió, pero no estaba dispuesto a desperdiciar una oportunidad. Corrió hacia adelante con el puño en alto, con la intención de acabar con él. «Gracias, Raider. No lo menciones», respondió con una sonrisa. «Solo recuerda que estás peleando conmigo a continuación». Sonrió. «Lo tienes». Luego volvió a la tarea que tenía entre manos. Retiró el puño mientras se acercaba a la forma boca abajo de Archer. Iron Fidel, el dragón de fuego. No avanzó más antes de que una lanza le atravesara el hombro.
una lanza sostenida por un archer todavía tumbado, muy enojado, pero muy engreído. Basta. Con esa palabra, Ryder se las arregló para saltar de su carro antes de que los portales se abrieran directamente sobre él y llovieran armas por él. En un instante, los bueyes se transformaron en puercoespines de acero, y la rueda Gordius en sí misma en un montón de leña de madera. Como último clavo en el ataúd, un Vajra voló hacia abajo y redujo los restos a un incendio. Archer volvió a centrar su atención en el caster lanzado, que estaba en el proceso de lanzar otro hechizo. Archer blandió la espada a la que había logrado aferrarse durante toda la pelea, con la intención de destriparlo como a un pez. Ryder corrió hacia ambos, desenvainando su espada mientras se preparaba para el combate. Sin embargo, al igual que los otros 3 sirvientes, todos se detuvieron cuando oyeron su voz. Y todos, aunque brevemente, sintieron la misma emoción que sus 3 contrapartes que libraban su propia batalla. Basta. Con los otros maestros se dice que en el alma humana, siempre hay una parte de ella que es salvaje. Una parte que queda vestida de la edad oscura del hombre, cuando los humanos luchaban contra las bestias con dientes y garras, antes de que el fuego se usara para cocinar la carne y dar luz, una época que los hombres creen, o esperan creer, que el progreso y la civilización les han hecho olvidar. Pero nunca se fue. Yace dormido, durmiendo como un gran animal en el alma de cada hombre, mujer y niño. Normalmente se encuentra así, pero en ocasiones, cuando se expone a un estímulo suficiente, reacciona, liberando las emociones reprimidas y primarias de aquellos momentos, diferentes según las circunstancias. Iri, Waver, Kainet, Tokiomi e incluso Kirei a través de su vínculo con Assassin, todos sintieron la reacción de los suyos al mismo tiempo que miraban las ruinas de la mansión. Y mientras observaban cómo se reunía algo negro y sombrío, todos se dieron cuenta al instante de lo que ellos, junto con sus sirvientes, estaban sintiendo. Era miedo puro. Con Carilla y Berserker, ¿ya casi llegamos, Maka?, preguntó Sul mientras se acercaban a su destino. Casi, Alma. Berserker luego dirigió su atención a Carilla. Esto es todo, maestro. ¿Estás listo? Carilla luchó contra una breve sensación de temor. Sabía que esta iba a ser la pelea más peligrosa hasta el momento, no solo porque todos los sirvientes se reunirían, sino porque se acercaría a la acción con los otros maestros, en lugar de esconderse solo en las sombras. Aún así, su confianza en sus compañeros logró imponerse. Estoy listo. Solo tengan cuidado, los dos. Berserker notó su tono. ¿Estás bien? Pareces un poco distraído. Carilla guardó silencio. Es cierto que parte de su distracción se debió a la sensación de temor a la próxima pelea, pero había otra parte involucrada. Esa parte era para Sakura. Había oído hablar del incendio de la mansión Matou y, al parecer, no se había encontrado a nadie entre los restos. Originalmente, iba a comprobar la situación él mismo, pero había sido detenido por un gusano familiar enviado por Zouken, quien le aseguró que Sakura estaba a salvo. Una parte de él detestaba confiar en cualquier cosa que dijera el viejo bastardo, pero Sakura era la influencia de Zouken sobre él, sin mencionar que ella era importante para cualquier plan loco que hubiera planeado. Si él decía que ella estaba a salvo, entonces ella estaba a salvo. Sin embargo, se olvidó de decir dónde estaban, guardando secretos de oídos innecesarios, dijo Zouken. Aún así, puso cara seria, apartando esos pensamientos del primer plano de su mente. Estoy bien. No te preocupes. Tan pronto como dijo esas palabras, un repentino sentimiento de temor y miedo se extendió sobre ellos. Y venía directamente del sitio de la mansión Tosaka. Maestro, dijo Berserker, sin ninguna nota de alegría. Sul y yo probablemente vamos a usar nuestra técnica más poderosa cuando peleemos. Si lo hacemos, necesito que permanezcas cerca de Lady Irisbiel en todo momento. No tengo ni idea de cuándo empezará a fallar tu cuerpo. Carilla, todavía recuperándose de la repentina y abrumadora sensación de miedo, solo asintió tontamente. Terrenos de la mansión. Bueno, bien, la voz de Avenger retumbó mientras su cuerpo se recomponía. Todavía se parecía a una masa de sombras rojinegras y rojas, aunque los sirvientes reunidos todavía podían ver de vez en cuando su rostro y su ropa. Casi toda la pandilla está aquí. Caster se quedó boquiabierto sin vergüenza ante la visión, mientras que los otros 5 simplemente observaron con cierta fascinación mórbida cómo su cuerpo continuaba moviéndose en su lugar, como si no pudiera decidir si completar o no la transformación o no. Avenger continuó sin cesar. Todo lo que necesitamos ahora es Berserker, y toda la puta familia estará junta de nuevo.
Y hablando del diablo, tan pronto como lo dijo cuando hubo un destello de luz detrás de él antes de que lo dividieran una vez más, y la sirvienta Berserker se paró detrás de él en toda su gloria asesina, cazadora de demonios brillando a la luz de la luna. Sin detenerse, rápidamente se escapó de sus dos mitades y se detuvo junto a Seiber. Mira, chicos, se han estado divirtiendo, bromeó Sul desde la guadaña. Créeme, no te perdiste nada, respondió Seiber, ignorando las miradas confundidas de Lancer y Assassin al arma parlante. Eso no fue muy agradable, ¿sabes? Berserker, dijo Avenger con tono de reproche, mientras se recomponía. Pero ahora que estás aquí, podemos llegar al clímax de la historia de esta batalla. El aire pareció calmarse de inmediato, como si anticipara lo que estaba por venir. Liberación de los sistemas de restricción de arte de control nivel 0, aprobación de la situación reconocida. Comenzando la invocación de Cromwell. Se levantan las restricciones de habilidad para el uso total hasta que el enemigo haya sido destruido. En el momento en que dijo eso, Berserker vio que el último candado de su alma se rompía, y ella fue recibida como el equivalente anímico de un agujero negro de locura. El nivel de ira, odio, tristeza y locura que sintió literalmente casi hizo que tanto ella como Sul colapsaran por la presión. De hecho, Seiber tuvo que sacudirla para sacarlos de allí. Mientras que los otros sirvientes no podían ver los cambios en su alma, definitivamente vieron los cambios en su cuerpo. Toda la forma de Avenger explotó hacia afuera como si se hubiera activado una bomba. Sus sombras, sangre, comenzaron a extenderse desde el centro, donde todavía se alzaba un montículo de oscuridad, y todo tipo de las cosas comenzaron a emerger de la sangre sombría a medida que continuaba extendiéndose. Todo tipo de gemidos, gritos, cosas definitivamente humanas. Fue Raider quien se recuperó primero. Esto no es bueno. Si termina de transformarse aquí, no quedará una ciudad en la que luchar, y mucho menos nadie que luchar. Pensó antes de tomar una decisión. Supongo que entonces no tengo otra opción. Sin decir una palabra, se concentró y recurrió a su propio as en la manga. Los otros sirvientes estaban distraídos de su creciente horror al ver a Avenger cuando sintieron una ráfaga de viento proveniente de Raider, su capa rugiendo detrás de él. Todos, prepárense. Gritó. ¿Qué crees que estás haciendo, Raider? Le gritó Caster. Nada mucho, respondió mientras sonreía, solo estoy cambiando la ubicación de esta pelea. ¿Qué? Fue todo lo que Seiber dijo antes de que hubiera una repentina sensación de desplazamiento cuando todo el terreno se vio envuelto en un estallido de luz blanca brillante. Cuando se desvaneció, todos los sirvientes y los maestros en la escena habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Waver miró a su alrededor, confundido. Lo último que recordaba era estar de pie junto a Irisbiel y Carilla antes de que una luz blanca hiciera que todo desapareciera. Ahora que podía ver de nuevo, era bastante obvio que estaban en otro lugar. La primera pista que tuvo fue cuando vio no solo a Iri y Carilla a su lado, sino también a Tokion Mitosaka y, aquí, tragó saliva nerviosamente, Kainet Archibald. Todos los sirvientes, incluido el suyo pero excepto Avenger, estaban de pie junto a sus respectivos maestros con la excepción de Caster y Assassin, que estaban junto a los dos últimos maestros. Todos, sin embargo, tenían la misma mirada de confusión, bueno, asumió que Assassin también, en sus rostros al igual que él, con la excepción de Raider, que solo estaba sonriendo. La segunda pista que obtuvo fue el hecho de que ya ni siquiera era de noche, y mucho menos que el lugar era mucho más seco. Estaban literalmente parados en medio de un desierto al mediodía por el aspecto y la sensación del lugar. Sí, sentía como si literalmente pudiera sentir el calor del sol a sus espaldas, los vientos áridos en su cara y la arenosidad de la arena bajo sus manos. Muy bien, Raider, ¿dónde diablos estamos? Dijo finalmente Caster, el primero en poner en palabras lo que todos los demás estaban pensando. Esto, Caster, respondió Raider, señalando con los brazos abiertos el páramo. Es el lugar donde mis gloriosos ejércitos cabalgaron una vez en vida. Un lugar que todos los héroes que estuvieron conmigo a través de la alegría y el dolor, nunca olvidarán. Una cánica de la realidad, oyó a ver susurrar a Iri. Eso es imposible. Una imagen mental materializada en el mundo real. ¿Cómo es posible? Gritó Kainet. Una cánica de la realidad es, literalmente, el propio mundo interior materializado y proyectado en el mundo real. Ningún ser humano normal podría crear algo así. Se necesitaría un ser en el nivel de un ancestro apóstol muerto o un mago que haya pasado toda su vida investigando el fenómeno para crear uno. Claro que sí, maestro de Lancer.
Ningún ser humano normal, o incluso la mayoría de los sirvientes, podría crear tal cosa solo. Sin embargo, Raider habló cuando todos comenzaron a escuchar lo que sonaba como marchar en la distancia, y cuando se dieron la vuelta vieron nubes de polvo, lo que indicaba que algo venía hacia ellos. Puedo hacer que este mundo sea tan real como pueda serlo, porque todavía existe dentro de nuestros corazones. Y con estas palabras, las nubes se desvanecieron, y los amos y siervos reunidos contemplaron un espectáculo que nunca olvidarían. Un ejército masivo marchó hacia ellos, pero un ejército como no se había visto en siglos. Un ejército que se extendió a través de los continentes durante la vida, y no importaba a lo que se enfrentaran, enemigo o fortaleza, era impotente ante ellos. «He aquí mi ejército sin igual», exclamó Raider con orgullo. Sus cuerpos pueden volver a las cenizas, pero sus espíritus aún escuchan mi llamado. Estos hombres son mis héroes legendarios, mis fieles seguidores. Son mis verdaderos amigos, rompiendo las reglas del espacio y el tiempo para luchar una vez más a mi lado. Son mi tesoro dentro de los tesoros. Son mi derecho a gobernar. Constituyen el noble fantasma definitivo que poseo. Etairo y jónico. Iban en filas. Armaduras brillantes, escudos pulidos, lanzas en alto, espadas envainadas en hermosas vainas, caballos sin sillas de montar, pero sus raiders todavía puestos como si usaran los mejores asientos, rápidos de pies, agudos de ojos, fuertes de brazos. Cada uno un guerrero, un camarada, un amigo. Y cada uno tenía la misma mirada en sus ojos, ya fueran viejos o jóvenes, fuertes o frágiles, tontos o sabios. Era la mirada de admiración, de hombres dispuestos a seguir a su rey hasta los confines de la tierra. Un ejército que nunca había conocido ni conocería la derrota. Solo quedaba la alegría de encontrarse con un enemigo cuya ferocidad superaba a la suya, y ver que podían hacerlo una vez más, una y otra vez hasta triunfar. Esto, terminó Raider, mirando a Seiber, que miraba fijamente al ejército de guerreros en un silencio atónito mayor que todos los demás. Es donde te equivocas, Rey Arturo. El rey no puede estar solo, porque no tiene sentido un rey que lo da todo por el país. Eso es porque, al unísono, rugió la innumerable voz de los guerreros. El rey y la patria son uno. Levantando la mano, Raider hizo señas a la caballería mientras montaba un poderoso semental negro. Desde el momento en que separaste el rey y el país, rechazaste a ambos. ¿Cómo puede prosperar un país si el rey vive sufriendo? Seiber comenzó a abrir la boca, pero Raider continuó, como si sintiera lo que iba a decir. De hecho, mi país fue destruido después de mi muerte debido a mi propio descuido. Pero, ¿me arrepiento? Luego se volvió hacia sus hombres. Pero, ¿nos arrepentimos? Cambiaríamos si nos dieran a elegir. A una pregunta tan retórica, solo se dio una respuesta absoluta. ¡No! Raider se volvió hacia ella con una sonrisa. ¿Lo ves, Seiber? Ahora, mira cómo te muestro cómo nosotros, que hemos caminado juntos en el campo de batalla, lidiaremos con Avenger. Finalmente, todos desviaron la mirada de un gran ejército hacia sus palabras y se dirigieron directamente frente a ellos, tal vez a no más de 2 kilómetros de distancia. Allí, la masa negra de sombras que representaba a Avenger yacía y parecía haber crecido casi 20 veces su tamaño original desde hacía unos minutos. Estaba pensando en atacar durante toda tu parte de admiración, pero decidí esperar hasta que terminaras con tu discurso inspirador, pero totalmente cliché. La voz de Avenger retumbó, teñida de diversión engreída. Ahora me toca a mí. ¿Para atacar?, gritó Assassin. ¿Demonios? ¡No!, gritó Avenger. Para hacer mi propio discurso. Con eso, las formas sumergidas dentro de las sombras, finalmente comenzaron a romper la superficie, formando su propio vasto ejército. Una vez más, los sirvientes y sus amos miraron en silencio atónito, pero mientras que la visión de Ionia Metairoi había sido un silencio de asombro y maravilla, la visión de este trajo un silencio de repulsión, miedo e ira. He aquí mis legiones de muertos vivientes. Avenger rugió desde su posición en el centro, el caparazón negro que había rodeado su forma comenzó a desprenderse. Sus cuerpos se descompusieron hace mucho tiempo, sus mentes destrozadas por la locura, pero sus espíritus están atados para siempre a mi voluntad. Estos humanos son mi legado, mi propio ejército de Valaquia, mi campesinado masacrado, los genízaros turcos, los caballos de guerra y los innumerables tontos que se creían lo suficientemente fuertes como para desafiarme. Siempre una parte de mí, condenada a sufrir en mi maldición por toda la eternidad.
Son mi fuente de vida, la prueba de mi existencia. El caparazón negro se separó, revelando a Avenger en todo su esplendor. Ahora parecía tener aproximadamente 45 años, y su ropa negra había desaparecido por completo, reemplazada por una pesada armadura medieval carmesí que rodeaba toda su forma, completa con una capa negra hecha jirones ondeando detrás de él. Su cabello había crecido una vez más, llegando hasta las rodillas, y ahora tenía una barba y un bigote espesos. A su lado, una larga espada de arcilla yacía en su vaina negra más bien lisa. El cambio más sorprendente, sin embargo, fue el hecho de que la maldita sonrisa que había estado siempre presente había desaparecido por completo, reemplazada por una mirada tranquila. De alguna manera, esa mirada lo hizo aún más aterrador cuando comenzó a hablar una vez más. Son el noble fantasma definitivo que poseo. Vampire King, Army of the Dead. El ejército parecía literalmente sacado del apocalipsis zombie. Todo tipo de figuras humanoides, ya sean hombres, mujeres o niños, medieval o moderno, caballeros o soldados. Prácticamente todos los diferentes tipos de razas humanas, edades y ocupaciones se encontraban entre la turba tambaleante. Se balanceaban en su lugar, sus ojos rojos miraban fijamente y gemidos torturados de dolor y horror creaban una sinfonía de locura que enviaba un escalofrío a la gente reunida. ¿Qué empeoró las cosas? La comprensión de que todos ellos habían estado literalmente encarcelados dentro del cuerpo de Avenger durante quién sabe cuánto tiempo, y que ellos eran la verdadera razón por la que nunca había muerto, sin importar con qué lo golpearan. Esas criaturas eran literalmente su fuente de vida, y solo eran libres cuando las usaba para reparar el daño que le habían hecho. Al darse cuenta de ello, todos se sintieron asqueados y enojados a partes iguales por la pura insensibilidad de todo aquello. Pero ninguno se sentía tan fuerte como Ryder y Lancer. Ellos, que pasaron toda su vida entre sus subordinados, los vieron como camaradas, se ganaron su lealtad eterna, llegaron a confiarles sus vidas y a compartir con ellos todos los momentos buenos y difíciles. Las palabras subordinado y camarada significaban algo sagrado. Ver a alguien que no solo mataría voluntariamente, sino casi alegremente, a sus propios guerreros para obtener poder y ganancias era, en sus mentes, la marca más baja de escoria que existía. Ryder estuvo a punto de espolear a su caballo para que cargara y Lancer estuvo a un momento de unirse a él, pero Assassin los detuvo. ¿Qué creen ustedes dos que están haciendo? ¿Qué aspecto tiene? Lancer gruñó. Estamos a punto de mostrarle a ese rey vampiro la pelea que ha estado esperando toda su vida. Assassin, a pesar de que su máscara cubría su expresión, hizo que su voz rezumara sarcasmo. ¿Y qué esperanza tendrán ustedes dos? Uno que todavía no puede usar su brazo derecho y el otro que solo tiene un caballo para montar. Incluso con tu ejército, mira el suyo. Los números de Ryder solo están en el rango de los 35,000, mientras que los de Avenger alcanzan los millones. Millones. ¿De verdad crees que tienes alguna esperanza de ganar solo, y mucho menos de atacar directamente a ellos? Ryder guardó silencio y luego suspiró. Al fin y al cabo, Assassin tenía razón. Cargar directamente contra el enemigo no funcionaría aquí, especialmente si los números del enemigo fueran significativamente mayores por un factor de al menos 51. ¿Qué tienes en mente? Assassin se giró e hizo un gesto a todo el grupo. Muy bien, gente. Dijo en ese tono de voz irritante, necesito que todos los sirvientes den un paso al frente para que podamos discutir mi plan que asegurará que la mayoría de nosotros sobrevivamos a esta batalla de pesadilla. Maestros, por favor quédense donde están, ya que sus sirvientes les revelarán lo que deben hacer después de esto. Los siguientes segundos fueron rápidos, ya que todos los sirvientes, aunque a regañadientes, se reunieron alrededor de Assassin para escuchar su plan. Cuando terminó, todos tenían opiniones diferentes. Ingenioso. Una locura. Divertido. Suicida. Arriesgado, pero factible. ¿Estás drogado? Me encanta. Muy bien, entonces. Exclamó Assassin alegremente, todavía en modo molesto. Hagámoslo. Luego lo dejó caer. Y trata de no morir. Con eso, Archer se concentró e invocó un nuevo objeto de la puerta de Babilonia. El objeto era un arca dorada y esmeralda, un noble fantasma indio de alta tecnología que haría que incluso el Área 51 palideciera y se alimentara de un cristal solar. Era el Vimana, un artilugio volador que pasó de Babilonia a la India y que se registra en las dos sagas épicas, el Ramayana y el Mahabharata. Era un espectáculo impresionante. Archer comenzó a abordarlo, pero se detuvo y llamó a su maestro. Tokiomi. Ven conmigo.
Tokiomi se quedó sin palabras por un momento, debido al hecho de que nunca pensó que Archer le habría ordenado abordar uno de sus fantasmas nobles con él, pero se recuperó rápidamente y siguió a Archer hasta él. El Aka, con sus pasajeros ahora a bordo, comenzó su ascenso. Mientras lo hacía, Assassin se alejó rápidamente del resto del grupo hasta un punto a unos 20 metros de distancia. Allí, se detuvo antes de hacer varias señas con las manos, creando varias pequeñas llamas en cada uno de los dedos de su mano derecha. Rápidamente, golpeó el suelo con la palma de la mano. Uchiha Kaenjin, formación de llamas Uchiha. Una gran barrera cilíndrica de llamas rojas cobró vida alrededor de su cuerpo, aislándolo efectivamente del exterior. En el interior, rápidamente volvió a cortar la palma de su mano derecha, luego hizo varios sellos de mano más, que culminaron en aplastar su mano contra el suelo. Kuchiyose. Pain-Riku, invocación. 6 caminos del dolor. Mientras tanto, Saber, Berserker, Caster y Lancer habían regresado con sus maestros para dar una breve explicación sobre el plan. Si bien algunos de ellos, a Saber, Kainet, pensaron que era una locura, les permitieron hacerlo, ya que era la mejor oportunidad que tenían para ganar. Guerreros. Gritó Raider mientras cabalgaba rápidamente de regreso al frente de su ejército, que finalmente había llegado justo detrás de los amos y sirvientes reunidos. Nuestro enemigo es el sirviente, Avenger. Como puedes ver claramente, ha decidido traer a sus propios guerreros al frente. Es, sin duda, el mayor enemigo al que nos hemos enfrentado hasta ahora, pero flaquearemos. ¡No! Vamos a dar la vuelta y huir de su superioridad numérica. ¡No! Nos acobardaremos ante su identidad como el vampiro más grande. No. En este punto, los otros 4 sirvientes tomaron sus posiciones a la cabeza del ejército. Desea ver al más grande de los guerreros de la humanidad. Entonces vamos a mostrarle cómo nos ganamos ese título. Raider levantó el brazo y los 4 inmediatamente comenzaron a trabajar. Libera al rey del viento. Por orden de Saber, el aire invisible una vez más se rompió, revelando la luz sagrada de Excalibur a todos. La espada de los reyes brillaba intensamente, como si estuviera lista para mostrar su belleza al mundo con solo una palabra de su maestro. Resonancia del alma. Con esas palabras, el cuerpo de Berserker se envolvió en energía azul antes de cambiar a un tono negro. Su ropa cambió, convirtiéndose en un vestido de salón negro con tacones altos negros y lo que parecían ser pequeñas alas de pájaro negras en sus coletas. El alma también cambió, toda la guadaña se volvió negra con la única ruptura en el color de la parte inferior de la hoja, que se había convertido, de todas las cosas, en un teclado. Ra. El cuerpo de Caster seguía siendo el mismo, pero una vez más el aura de llamas y relámpagos lo rodeaba. Gura. Todo el cuerpo de Lancer ahora emitía una luz blanca, idéntica al aura que denotaba el uso de sus poderes. El poder que los 4 estaban liberando tan cerca el uno del otro en realidad comenzó a agrietar el suelo bajo sus pies. Raider sonrió al verlo, y luego se volvió hacia sus hombres. No somos más que miles contra millones. Él es más fuerte, más rápido, más poderoso que nosotros, pero nosotros tenemos lo que él nunca tendrá. Tenemos coraje, honor, dignidad. Abrazamos nuestra humanidad, mientras que él eligió abandonarla. Raider se giró para mirar a Avenger, quien lo observó todo con una cara impasible, pero la más pequeña de las sonrisas comenzó a abrirse paso. He aquí Avenger. ¿Deseas enfrentarte a los elegidos de la humanidad? Entonces responderemos. ¿Qué decís, camaradas? ¿Sí? Raider finalmente desenvainó su espada. Entonces carga. Berserker y Saber reaccionaron al mismo tiempo. Blandiendo sus armas hacia atrás, ambos rugieron los nombres de sus ataques. Excalibur. Cazador Kishin. La luz dorada y la energía azul relámpago salieron disparadas de sus armas, cruzando la distancia entre los ejércitos en un instante, golpeando las primeras filas antes que el Avenger. Los ataques arremetieron contra el ejército de muertos vivientes antes de explotar en poder de limpieza de la corrupción. Miles de almas desafortunadas perecieron bajo el ataque combinado, y sus espíritus encontraron descanso en la luz sagrada. Pero por cada uno muerto, había al menos 20 más para reemplazarlos. Inmediatamente, como el agua cuando se la molesta, la masa comenzó a llenar el vacío. Sin embargo, antes de que pudieran llegar lejos, las filas fueron interrumpidas una vez más, pero no por el ejército contrario. Más bien, en el flanco derecho, las armas sagradas llovían como un juicio divino cortesía de Archer, sentado en su trono dorado como un dios.
Su bombardeo aéreo dividió al ejército en dos partes, con el flanco derecho incapaz de reunirse con el grupo principal y proporcionar refuerzos. En cuanto al flanco izquierdo, 6 figuras, 4 hombres y 2 mujeres, hicieron exactamente lo mismo. Cada uno era diferente como la noche y el día. La primera era una mujer rubia con cabello largo y vestía una blusa negra y morada de manga corta y pantalones negros, los cuales tenían un diseño similar a nubes en ellos, guantes morados sin dedos, una cadena de cuentas azules enrolladas alrededor de su mano izquierda y algún tipo de protector en la frente. El siguiente parecía ser un niño con una cabeza de cabello gris claro desordenado, ojos rosados y lo que parecía ser una cicatriz en forma de puntada que se extendía desde debajo de su ojo izquierdo hasta su mejilla. Llevaba una camisa gris sin mangas con un protector de frente unido a la parte delantera, una armadura de malla de manga corta sobre la que había un poncho verde y una faja turquesa alrededor de la cintura, combinada con un delantal verde sobre los pantalones y un arma de asta similar a un bastón con ganchos de tamaño desigual con una flor verde en el extremo más grande. El tercero era un hombre mayor con el pelo rojo, el bigote y la barba que se estrechaban hasta llegar a una punta. Llevaba un gran tocado que consistía en una cresta en forma de corona de 3 puntas, que llevaba tanto su protector de frente, un anillo y una prominente pieza de armadura negra que le atravesaba las mejillas y el puente de la nariz. Vestía una camisa de manga larga de color rojo claro y pantalones, con una camisa de malla y un traje negro ajustado debajo, junto con sandalias hasta la pantorrilla. El cuarto era el más grande del grupo, rivalizando fácilmente con Raider en altura. Llevaba una armadura roja de samurái que cubría completamente su forma excepto sus ojos, un casco rojo, sombrero de paja, en la cabeza, una tela blanca que cubría ambos lados de su cara y la parte superior de su cabeza. Su protector de frente lo llevaba en la frente debajo del sombrero, y sobre su armadura había un ki negro sin mangas y guantes negros. El quinto era un joven alto y delgado con ojos dorados pálidos y estrechos y cabello castaño que le llegaba hasta los hombros, que tenía una raya lateral que dejaba que una gran parte de su flequillo cubriera el lado izquierdo de su cara. Llevaba un kimono largo de color azul claro adornado con un pequeño emblema de 3 burbujas en la espalda, y un par de pantalones grises debajo, con una faja naranja. El kimono colgaba suelto, dejando al descubierto su pecho, en el que había una jarra de bambú y una pipa. La última, la otra mujer, llevaba una pinza naranja en su pelo corto y puntiagudo de color verde menta que hacía juego con el color de sus ojos, que también era naranja. Su atuendo consistía en una camisa corta sin mangas con una armadura de rejilla debajo, brazaletes blancos largos y pantalones cortos de rejilla con una falda corta de delantal blanco encima. Su protector de frente lo llevaba en el brazo derecho. Para completar el cuadro, también llevaba un objeto cilíndrico en rojo envuelto en su espalda. Todos, sin embargo, compartían una característica clave. Sus ojos izquierdo y derecho eran exactamente iguales a los ojos de Assassin. Eran los 6 caminos del dolor de los Assassins, que le permitían controlar hasta 6 cuerpos a la vez como si fueran suyos. Con sus ojos Sharingan para permitirles predecir ataques y los ojos Rinnegan para otorgarles una visión compartida, junto con las habilidades únicas y mortales que los hicieron famosos en vida, eran las armas definitivas, bueno, las segundas últimas, en su arsenal. Sin embargo, tenían límites. El prana requerido para controlar otros 6 cuerpos a la vez era masivo y, por lo tanto, no era muy práctico para peleas a largo plazo. Si bien Assassin podía controlarlos mientras luchaba por su cuenta, tenían que mantener cierto nivel de piloto automático y es posible que no puedan reaccionar a tiempo. Incluso con los ojos potenciando sus habilidades, toda esa capacidad de predecir y ver los movimientos del oponente era inútil si no eran lo suficientemente rápidos como para actuar sobre la información. Y, lamentablemente, aunque esos defectos no eran muy obvios en su mundo, contra guerreros empoderados como los otros Servants, incluso él habría tenido dificultades para ganar sin serlo, y sus caminos no habían recibido aumentos de poder de Servant. De hecho, en realidad eran más débiles que la última vez que los usó debido a incidentes. Como tal, incluso los 7 contra un sirviente serían arriesgados si estuviera tratando con otro sirviente al mismo tiempo. Alternativamente, el Assassin podría tomar el control directo, impulsándolos a niveles aún más altos de habilidad, a costa de que su propio cuerpo individual sea incapaz de reaccionar a ningún ataque contra él. Esa era la razón por la que había erigido la barrera para protegerse a sí mismo mientras dirigía sus senderos personalmente. No estaba dispuesto a arriesgarse a que sus aliados lo mataran mientras su mente estaba en otra parte.
Demonios, incluso un maestro normal podría matarlo en este estado. Pero aquí y ahora, contra un ejército del infierno, no podría haber pedido una habilidad más útil. De todos modos, con los flancos izquierdo y derecho del ejército de Avenger distraídos e incapaces de acudir en ayuda del resto, Raider finalmente pudo comenzar el verdadero ataque. Incluso dentro de la barrera, Assassin todavía escuchó a Raider dar la orden: aniquilarlos. Y con eso, el ejército del rey comenzó a su tan esperada carga. Avenger sintió la muerte de cada uno de sus necrófagos cuando fueron destruidos, ya que todos eran parte de su cuerpo. Archer y Assassin estaban haciendo todo lo posible para reducir sus números, pero las pérdidas eran como tratar de aliviar una presa de agua haciendo pequeños agujeros en su cara. Se deshizo del exceso, pero no lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. Al oír un rugido, volvió a centrar su atención en el poderoso ejército macedonio, con 5 sirvientes a la cabeza, mientras cargaban directamente contra el centro de sus necrófagos. Tuvo que admitir que era un plan decente, manteniendo la mayoría de sus refuerzos cerrados, mientras el grupo principal aplastaba sus reducidas fuerzas. Aún así, esas fuerzas reducidas seguían contando con cientos de miles. Si no podían llegar a él antes de que se rompiera su impulso, perderían cualquier oportunidad que tuvieran de ganar. Era una carrera contra el tiempo. Si llegarían a él antes de que sus necrófagos lograran sortear los esfuerzos tardíos de Archer y Assassin para rodearlos por completo. Ignorando el breve estremecimiento de emoción mientras se preparaban para enfrentarse a su ejército, envió un mensaje mental a sus necrófagos para que atacaran antes de agarrar el mango de su espada. Hoy era realmente un buen día para morir. Los dos ejércitos chocaron entre sí en un choque de acero y carne. Los macedonios golpeaban como un martillo, y los sirvientes eran el cincel, perforando la pared del necrófago. En el lado derecho, Berserker y Saber golpearon como un rayo, sus espadas brillaban dentro y fuera a medida que encontraban a sus objetivos, purificándolos con su luz sagrada. Eran bailarines en una sala de la muerte, golpeando con precisión. Los momentos de Saber eran como los de una bailarina, elegante y hermosa mientras derribaba lo que alguna vez pudo haber sido un caballero a caballo. Los momentos de Berserker fueron similares pero más salvajes, golpeó más por instinto y con más fuerza, y había un ligero brillo de locura en sus ojos, cuando literalmente hundió su mano en un necrófago de capa blanca. Ella soltó una risita mientras derribaba a Azul sobre otro necrófago, decapitándolo. ¿Qué quieres perder ahora, HMM? ¿Una pierna? ¿Un brazo? Puntuaba cada palabra con otro golpe de alma, matando a más necrófagos. Nos vamos a divertir mucho. Berserker. Saber respondió mientras ponía su mano en el hombro del sirviente loco mientras cortaba a otro necrófago. Tranquilízate. Sí, añadió Alma, no puedo permitir que lo pierdas aquí. Sin embargo, sus palabras solo distrajeron a Berserker, lo que provocó que un necrófago Lancer la apuñalara en el hombro. Ni siquiera miró mientras le aplastaba el cráneo con el puño, sino que observó la mano ahora cubierta de su sangre como si fuera la cosa más interesante del mundo. Mi sangre es negra. ¿No es raro? Bromeó casi distraídamente mientras pateaba a otro necrófago en el estómago. Saber simplemente negó con la cabeza y volvió a su trabajo, golpeando a un necrófago en la cara mientras castraba a otro. Por el poder de mis sellos de mando, te ordeno, Berserker, que te compongas. La voz de Kari Yamatou resonó en la mente de Berserker, devolviéndola a la realidad. Concentrándose, rápidamente tocó algunas notas en la hoja del teclado de Soul, enviando ondas de sonido que obligaron a los muertos vivientes a retroceder. Maestro, ¿está bien?, preguntó Berserker mentalmente mientras continuaba destrozando necrófagos. Estoy bien, respondió cansado a través del enlace. Estuve a punto de desmayarme 3 veces y toser sangre, pero Iri me ha estado manteniendo firme. Será mejor que nos demos prisa y terminemos esto, añadió Sun. Solo haz lo que tengas que hacer. Kariya terminó antes de cortar. Berserker miró a Sun brevemente y luego volvió a destrozar necrófagos con Saber. En el flanco derecho del ejército, Caster y Raider destrozaron al enemigo. Mientras que las sirvientas se centraban más en la técnica y la precisión, confiaban en su fuerza superior para hacer lo mismo. Raider cabalgó sobre su corcel negro, bucéfalo, derribando a todos los enemigos que se interpusieron en su camino, con los ojos encendidos por el fuego. Con su espada y sus brazos desnudos, cubiertos de la sangre negra de los necrófagos fallecidos, era como un dios legendario de la guerra y la victoria, aplastando a aquellos lo suficientemente tontos como para interponerse en el camino de su conquista.
Con un sonido a medio camino entre un rugido y una risa, se balanceó de nuevo, salpicando los sesos de otro enemigo. Caster golpeó con velocidad y fuerza a partes iguales, su cuerpo era una mancha de fuego y relámpago mientras usaba su magia para destrozar todo a su paso como el dragón al que tan orgullosamente llamaba padre. Rápidamente, respiró hondo y, sin siquiera molestarse con el encantamiento, soltó su rugido de dragón para incinerar a un gran grupo de enemigos. La conversación también fue un poco diferente. Caster. 40 ya. Estoy en 78. ¿Qué? No seré golpeado por un jovencito. Sí, comparando las puntuaciones de muertes en medio de un apocalipsis zombie. Comportamiento masculino típico. Gurarararara. Lancer estaba al frente de la carga, blandiendo su bastón de Vicento mientras aplastaba a todos los necrófagos que se atrevían a interponerse en su camino. Su presencia era la más crucial, ya que era la punta de lanza que rompería este muro. Sus habilidades de ondas de choque lo convirtieron en el luchador perfecto para liderar la carga, aplastando constantemente al enemigo y manteniendo el impulso macedonio necesario. Vamos, mocosos muertos. Rugió mientras balanceaba el puño, prácticamente desintegrando a los que estaban en el centro de la explosión mientras corría hacia adelante. Se necesitó todo un ejército, sus mejores generales y los mejores combatientes de un traidor a la vez para matarme. Y yo ya estaba medio muerto cuando sucedió. Estar al frente de la carga también significaba que él sería el que probablemente recibiría el mayor daño. Teniendo en cuenta que había recibido el mayor daño de todos los sirvientes, tenía la sensación de que esto podría haber sido intencional por parte de Assassin. Como para ilustrar ese punto, varios zombies descargaron sus pistolas contra él y otro logró apuñalar una lanza en su brazo. Lo arrancó y mató a dicho necrófago y a varios otros antes de tirarlo. No importa, pensó Lancer para sí mismo mientras se acercaba a donde estaba Avenger. Estar al frente significa que soy yo quien puede luchar primero contra Avenger. No tengo intenciones de morir aquí a manos de un maldito vampiro. Una vez más, blandió su asta de Vicento, dispersando al enemigo y finalmente abriéndose paso hasta el claro donde el sirviente oscuro finalmente desenvainó su espada. Avenger. Rugió mientras balanceaba su asta hacia abajo, su arma haciendo contacto con la de su enemigo. Tokiomi miraba hacia el campo de batalla desde su posición ventajosa en el Vimana. Por la posición en la que se encontraban, podía ver cómo eran realmente las probabilidades. Las fuerzas de Avenger aparecieron como un mar de rojo y negro que se extendía hasta donde sus ojos podían ver a través del desierto, pareciendo cenizas que habían encontrado su camino para cubrir la arena. Un barco plateado que representaba al ejército de Raider se estaba abriendo camino hacia el Mar Negro rápida y salvajemente, con la intención de llegar al centro, donde esperaba la figura solitaria de Avenger. También podía ver como un muro dorado como el bombardeo de Archer impedía que el flanco derecho se reuniera con el grupo principal, impidiendo refuerzos, y vio puntos que se movían rápidamente liberando agua, lava, viento, vapor, relámpagos y griega. Bubbles. En el flanco izquierdo haciendo lo mismo, cortesía de Assassin. Una parte de él se preguntaba por qué Avenger simplemente se quedaba allí esperando a que rompieran su línea y atacaran. ¿Realmente estaba tan seguro de que podría derrotar a 5 sirvientes y a un ejército que lo atacara a la vez? Por otra parte, si sus legiones eran una indicación, un ejército que venía hacia él estaba completamente en su capacidad de manejarlo, al igual que 3 sirvientes cualesquiera por lo que había visto. De todos modos, también se dio cuenta de lo ventajosa que era esta posición. Si Archer usaba ese noble fantasma aquí ahora, podría aniquilar a Avenger y a toda la competencia restante sin ningún temor. Ni siquiera tendría que contenerse, ya que la canica de la realidad contendría todos y cada uno de los daños en su interior. No tengo intenciones de usar a EA aquí, Tokiomi, si eso es lo que estás pensando. La voz de Archer resonó, como si pudiera leer sus pensamientos. Tokiomi se giró sorprendida, pero evitó que se la mostraran. Archer simplemente se sentó en su trono, observando la batalla con una intensidad sorprendente. Mi rey, no tenía intenciones de, no me hagas perder el tiempo, Tokiomi, la voz de Archer lo interrumpió, no lo usaré y eso es definitivo. Tokiomi pensó brevemente en insistir en el punto, y luego suspiró. Muy bien, pero puedo preguntar por qué, mi rey. Es cierto que este habría sido el lugar perfecto para usarlo. Un mundo creado por un solo deseo y sueño, unir el mundo a través de la conquista. ¿Qué mejor lugar para usar un arma destinada a destrozar sueños que la manifestación literal de uno? ¿Y qué te detuvo? Eso sucedió, contestó Archer, señalando al ejército de Avenger.
Esa cosa horrible es un sacrilegio en un lugar tan hermoso. Con una mancha tan asquerosa sobre esta pintura, no vale la pena destruirla, ni siquiera deshacerse de dicha mancha. Luego se recostó en su silla, una vez más volviendo a centrar su atención en la batalla de abajo. Cuando esté muerto y se haya ido, entonces usaré EA, pero solo entonces. La forma en que terminó dejó claro que la conversación había terminado, y Tokiomi obedeció. Simplemente tendría que confiar en los demás para destruir a Avenger. Dicho sirviente sonrió mientras retiraba su espada y volvía a balancearse. El impacto con el arma de Lancer creó una onda de choque masiva que evitó que alguien se acercara demasiado a los guerreros. Sus necrófagos mantenían alejados a los demás, dejándolo a él para que se ocupara del sirviente herido. Aún así, ya podía decir que los otros 4 estaban casi aquí de todos modos. No puedo tener eso, ¿verdad? Pensó mentalmente para sí mismo antes de ordenar a sus necrófagos que hicieran todo lo que estuviera en su mano para mantenerlos ocupados. No sería por mucho tiempo, pero tenía la intención de terminar esta pelea primero. ¿Y qué pelea? Lancer, a pesar de tener solo un brazo realmente efectivo en combate y cubierto de más heridas que cualquier otro sirviente, todavía se mantenía al día con él después de que lo había soltado hasta el final. Blandió su espada bajo el ataque de Lancer y lo apuñaló en el pecho, pero la montaña de un sirviente simplemente se encogió de hombros y lo aplastó con un puñetazo en el pecho, dejando la espada enterrada en la suya mientras cargaba de nuevo. Lancer echó hacia atrás su puño, ya cargado con su poder, a lo que Avenger respondió con su propia armadura. Los dos golpes golpearon, cada uno impulsado por todo el poder de sus maestros, uno contra el otro, y fue el de Avenger quien se rindió. La armadura se partió y los huesos se rompieron bajo el golpe. Sin detenerse, el vampiro usó su mano libre para sacar a su chacal, disparando a Avenger en el pecho y viendo cómo las balas atravesaban la forma de su enemigo. 5, 6, 7 veces golpeó a Lancer, las balas atravesaron su pecho y al menos 2 golpearon su corazón. Lancer solo se balanceó por un momento antes de lanzar el asta de su arma a través del estómago de Avenger, y luego sacó la espada de su propio pecho. Avenger quedó impresionado. Ese ataque habría derribado incluso al padre Anderson, pero aún así se estaba moviendo. Parece que podría haber subestimado lo fuerte que es realmente, pensó mientras sacaba el eje de su estómago, usando las almas que le quedaban para curarse a sí mismo, haciendo una mueca para sí mismo al darse cuenta de que se estaba agotando. Esa fue la mayor debilidad de Vampire the King, Army of the Dead. A cambio de liberar todas las almas que había consumido en forma de un ejército masivo, lo dejó tan vulnerable al daño como cualquier otro vampiro normal. Es cierto que todavía le quedaban algunos para que se curaran, pero era la única vez que podía morir. Pero a pesar de sí mismo, no podía encontrar en sí mismo algo que le importara. No había sentido tal oleada de emoción desde su batalla final con Alexander Anderson. De hecho, estaría dispuesto a decir que disfrutó aún más de esta pelea. Sede de la Os Anderson estornudó mientras intentaba terminar de bendecir sus sagradas bayonetas. Earl lo miró con una expresión curiosa. Anderson, ¿estás bien? Hoy en día nunca se estornuda. No, solo tenía la sensación de que alguien estaba hablando de mí. De vuelta a la lucha, vamos, Lancer. Rugió Avenger mientras tiraba el eje. ¿Es eso todo lo que te queda? Lancer simplemente estrelló su puño contra el suelo, creando un terremoto masivo que hizo que comenzaran a aparecer grietas en el suelo del desierto. Volvió a destrozar y se hicieron más grandes. Rompió una tercera vez, y las grietas se convirtieron en fisuras masivas, dejando caer a cientos de familiares de los Avengers en ellas. Sin embargo, las grietas se hicieron de tal manera que el ejército de Raiders se salvó. ¡Wow! Berserker gritó cuando el suelo debajo de ella tembló, justo antes de abrirse. Rápidamente, convirtió a Azul en su forma de vuelo, escapando del destino que les ocurrió a los necrófagos debajo de ella cuando cayeron al abismo. Berserker. Gritó Saber mientras aterrizaba de nuevo en tierra segura. ¿Estás bien? Estamos bien. ¿Qué fue eso? Saber miró hacia donde estaba Avenger. Si tuviera que adivinar, diría que fue Lancer. Raider. Gritó Caster mientras veía a uno de sus enemigos caer literalmente en una fisura que se formó debajo de él. ¿Qué está pasando? Es Lancer. Raider respondió mientras se retiraba de caer en una grieta. Está luchando contra Avenger y rompiendo la cánica. Sin embargo, sabía que había un método para la locura. Lancer sabía que el ejército de Raider era la clave, ya que eran la razón por la que la cánica de la realidad podía mantenerse manifestada.
mientras siguieran vivos suficientes de ellos, la Canica permanecería, al menos hasta que se acabara el prana de Raider. Desgraciadamente, su ejército empezaba a cansarse. De sus 35.000, 5.000 ya habían llegado a su fin. Si bien habían logrado matar al menos a 21,000 de las fuerzas de Avenger, no podía mantener la Canica por mucho más tiempo, especialmente porque ahora tenía que concentrarse para evitar que se rompiera bajo las técnicas ciertamente útiles de Lancer. Obviamente, la mejor manera de lidiar con esto era correr hacia donde estaba Avenger y acabar con él. Sin embargo, el ejército necrófago estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para evitar que lo hicieran. Además, los macedonios habían perdido su impulso, debido a que Lancer se abrió paso y se enfrentó a Avenger antes de que el resto del ejército pudiera seguirlo a través de la brecha. Ahora, el hueco se había vuelto a llenar, y Saber y Berserker no podían usar sus técnicas para abrir un agujero ya que estaban demasiado cerca de Lancer para arriesgarse. Lancer, pensó Raider mientras volvía a blandir su espada, matando a un Lancer, pero no antes de que consiguiera apuñalarlo en el brazo. Ahora estás solo. Dicho sirviente estaba recibiendo una pistola presionada contra su pecho y le dispararon con ella. Aún así, todavía luchó, golpeando su pierna contra la coraza de Avenger, deformándola y enviando a Avenger de regreso. Luego empuñó la espada de Avenger y cruzó la distancia, intentando sacar sangre con ella. No tan rápido. Avenger respondió mientras esquivaba el golpe y balanceaba su propio puño, conectando el guantelete de metal con el costado de la cabeza de Lancer. El golpe literalmente cortó parte de la cara de Lancer, tomando su ojo izquierdo y el lado izquierdo de su bigote. Ni siquiera lo frenó. Con otro puñetazo de su brazo herido, Lancer envió a Avenger volando de nuevo. Avenger respondió convocando a su familiar más poderoso, Baskerville, a su lado antes de que atacara a Lancer. El perro grande con pelaje negro desgreñado, múltiples ojos rojos y una boca grande y colmillosa cargó y mordió profundamente el brazo herido de Lancer antes de arrancárselo. Sin embargo, seguía viniendo. No moriré, Lancer gruñó antes de blandir su brazo de espada directamente hacia el perro infernal, por las manos de un perro callejero. La gran bestia ni siquiera tuvo tiempo de gemir antes de que la espada, prácticamente brillando con el poder de Lancer, atravesara su pecho. Lo que siguió fue que el perro literalmente explotó cuando las ondas de choque contenidas dentro de la hoja se usaron para expandirse literalmente dentro de la criatura, destruyéndola de adentro hacia afuera. Lancer se giró para mirar a Avenger, quien observó la escena con total sorpresa. Sin decir una palabra, el poderoso sirviente manco cargó directamente hacia el vampiro, quien arrojó a un lado su arma y asumió una postura preparada. «Vamos, Lancer», rugió Avenger mientras se acercaba. «Muéstrame de lo que la humanidad es realmente capaz». Los dos se golpearon como rayos, ambos gritando sus gritos de batalla mientras lo hacían. La espada de Lancer, rebosante de su energía, atravesó el pecho de Avenger hasta su corazón. La de Avenger llegó en forma de mano, recta como una espada, atravesando el pecho de Lancer, atravesando su corazón y saliendo por su espalda. En ese mismo momento, las legiones de necrófagos simplemente dejaron de luchar, varios congelados en medio del ataque como en una película en pausa. Los otros sirvientes se limitaron a mirar sus imágenes congeladas, sorprendidos por el repentino cambio y curiosos por saber qué sucedería a continuación. La respuesta no se hizo esperar. Toda la legión estalló en llamas, sus cuerpos se disolvieron en la nada en un instante. Todos observaron cómo se quemaban, notando que las expresiones en algunos de ellos eran casi pacífico. Cuando las llamas se apagaron, Raider finalmente desactivó su noble fantasma, permitiendo que sus guerreros descansaran. Como un espejismo, la imagen del desierto vaciló como si estuviera en calor antes de disolverse. El grupo se encontró una vez más en las ruinas de la mansión Tosaka y en el suelo, incluso Archer y Tokiomi, con todos los sirvientes de pie junto a sus amos una vez más. Todos menos uno. Mientras Caster estaba al lado de Kainet, Lancer estaba desaparecido. Berserker fue el primero en darse cuenta. «Oye, ¿dónde está Lancer?». La pregunta se desvaneció cuando el grupo vio algo en el centro de la mansión. A medida que sus ojos se adaptaban, contemplaron un espectáculo increíble. Lancer, cubierto de todo tipo de cortes, quemaduras, heridas de bala, le faltaba parte de la cara y todo el brazo derecho y con un enorme agujero en el pecho. Se paró sobre el cuerpo destrozado, sangrante y en disolución de Avenger. Y todos podían ver que el vampiro estaba sonriendo. Parece que es el final para mí», susurró, pero todos aún podían escuchar su voz. «Al menos, conseguí mi deseo».
Finalmente morí a manos de un verdadero ejemplo de humanidad. Con eso, y una sonrisa genuinamente pacífica en su rostro, se disolvió en una niebla negra. Bien hecho, emperador de los mares. Y así murió Avenger, conocido en vida como Alucard, el rey de los vampiros, el monstruo de Hellsing y el conde Drácula. Lentamente, Lancer se giró para mirar al grupo, mostrando el alcance total de sus heridas a todos ellos. Abrió la boca y todos lo escucharon. Y así termina para mí también. Con eso, el cuerpo de Lancer también comenzó a disolverse, ya no podía manifestarse debido a la gran cantidad de daño que recibió. Sin embargo, incluso a pesar del hecho de que había recibido suficiente daño como para matar a 3 sirvientes, se las arregló para mantenerse erguido y orgulloso. Lancer. Kaine gritó mientras él y Caster corrían hacia él, desesperados por hacer algo para ayudarlo, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer. Lancer sonrió mientras se acercaban. Deja de parecer tan triste, maestro. Habló en un tono casi paternal cuando se detuvieron justo delante de él. No puedes morir aquí, dijo Kaine mientras observaba cómo las piernas de Lancer se disolvían. ¿Cómo puedes conseguir lo que querías si mueres aquí? ¿Cómo voy a encontrar lo que quiero si mueres? Replicó Lancer, sin dejar de hablar en ese tono paternal. Ya lo averiguarás. Creo que lo que estás buscando no necesita un santo grial, de todos modos. Se volvió hacia Caster. Caster, le deseo la mejor de las suertes. Disfruté de nuestras sesiones de bebida. Luego levantó la vista para mirar a los otros sirvientes, luego levantó la voz. Y así quedan 6 sirvientes para luchar por el grial. Les deseo toda la suerte, pero no olviden que solo uno reclamará el grial para sí mismo. Que la fortuna os sonría a todos. En este punto, ahora era solo una cabeza y se disolvía rápidamente. Sus pensamientos volvieron a su vida, cuando había navegado con sus hijos en sus muchas aventuras, y también a la que no pudo salvar. Perdónenme, hijos míos. Al final, no pude cumplir mi última promesa. Que algún día me perdonéis. Su cuerpo había desaparecido casi por completo en este punto. Y tú también, As. Y así murió Lancer, conocido en vida como Edward Neugate, Barba Blanca, uno de los 4 emperadores de los mares, portador del Gura Gura Nogi, y padre de sus hombres. Y así, la Cuarta Guerra del Santo Grial conoció su primera y segunda bajas. Fuyuki Yatotel Soraui miró a sus sellos de mando con una tensión decreciente. Hacía unos 20 minutos, más o menos, habían empezado a brillar y a quemarle el dorso de la mano, y el dolor no había hecho más que aumentar a medida que pasaba el tiempo. Ella asumió que era una señal de que Caster estaba en peligro, y había debatido mentalmente si convocar o no a Caster de regreso a ella. Acababa de estar a punto de hacerlo si no hubieran empezado a dejar de brillar hacía casi 3 minutos. Por lo tanto, asumió que, dado que no se habían ido, el plan había tenido éxito. Habían vencido a Archer y Tokiomi y estaban regresando incluso ahora. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, escuchó una alarma y el teléfono comenzó a sonar. Al recogerlo rápidamente, escuchó una voz que hablaba. Hay un incendio en los niveles inferiores del edificio. Por su seguridad, todos los inquilinos deben evacuar las instalaciones ahora. Sí, lo entiendo. Gracias. Soraui respondió mientras volvía a colgar el teléfono, su mente se aceleraba. ¿Podría ser realmente un incendio? ¿O es un intento de sacarme del edificio? Miró brevemente hacia la puerta, debatiendo mentalmente los pros y los contras. Asumiendo que se trataba de un ataque, estaba más segura detrás de los campos delimitados y las protecciones mágicas en el piso superior, ya que un enemigo tendría que abrirse camino a través de todos ellos y ella lo sabría de antemano. Es cierto que una Servant podía hacerlo rápidamente, pero aún tenía sus sellos de mando para invocar a Caster. Pero, ¿y si se anticipaban a que lo hiciera? Si fuera el Magus Killer, un francotirador podría estar esperando a que hiciera un movimiento. Podría ser derribada antes de que pudiera siquiera pensar en invocar a Caster. Por otra parte, podría ser exactamente lo que parecía, un incendio en los niveles inferiores. Después de un minuto, tomó una decisión. Agarró su abrigo, abrió la puerta y decidió arriesgarse a salir a la intemperie, preparando inmediatamente un sello de comando. Kiritsugu se quedó fuera del hotel, mirándolo fijamente. Él y Mai ya habían rastreado la ubicación de Kainet y la ubicación de sus finanzas durante su tiempo de espera para conseguir el vehículo de Seiber, y encontrarlo había sido casi ridículamente fácil. ¿Qué clase de idiota usa su propia tarjeta de crédito con su propio nombre para conseguir una habitación en un hotel de lujo cuando está involucrado en una guerra secreta? Era como si estuviera desafiando a alguien a atacarlo.
De todos modos, mientras el propio Kainet aparentemente estaba fuera, su financiera Solaui estaba aquí sola y sin su sirviente, por lo que era la oportunidad perfecta para lidiar con otro oponente. Tenía a Mailla vigilando el hotel desde lejos mientras él había colocado explosivos en el edificio. Cuando se activaba, todo el edificio se derrumbaba y ninguna cantidad de protección mágica protegería al enemigo de una caída de 150 metros al suelo. Aún así, no podía hacerlo mientras hubiera otras personas en el edificio. Si bien era cierto que estaba dispuesto a sacrificar a otros para lograr sus objetivos, solo lo hacía si era necesario y, aún así, siempre intentaba la menor cantidad posible. Como tal, había provocado los incendios para que el hotel fuera evacuado. Tuvo suerte. Al parecer, todo el mundo menos la propia Solaui estaba contabilizado, y él ya se había ocupado de eso. Sin embargo, solo para asegurarse, sacó su teléfono y llamó a Mailla. «Todo está despejado por tu parte». «En posición», fue la respuesta. «Solo da la palabra». «Correcto». Kiritsugu luego marcó otro número y activó los explosivos dentro de los autos en el edificio. Solaui se encontraba en el 10º piso cuando estallaron las bombas. Lo último que vio antes de usar sus sellos de comando y desmayarse fue la visión del techo y el piso colapsando a su alrededor y la sensación de caer. Kiritsugu vio como el edificio se derrumbaba, luego volvió a llamar a Mailla mientras se alejaba. «Y bien. Confirmado. Target nunca abandonó el edificio antes de la explosión». «Bien», respondió antes de mirar a una niña sollozante, mientras su madre intentaba consolarla. Por un breve momento, sintió lástima por ella y luego suspiró. El trabajo nunca fue más fácil, incluso después de tanto tiempo. Volvió al teléfono. «Mailla, retírate». El sonido de los disparos llegó a sus oídos.